Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. También agradecerle a las personas que se conectan a través de la transmisión, de la de nosotros y de las que luego ustedes hacen. Porque en vivo, ¿alguien transmite en vivo ustedes? Sí. No, entonces está. Bueno, saludos también a sus audiencias. El día de hoy, de manera obligada, es importante hablar sobre los temas de la atención por los temas de lluvia, las contingencias que se han tenido, va a ser importante, y dar actualizaciones en materia de infraestructura vial. Entonces, bueno, con eso es con lo que arrancaríamos. Primero quisiera hacerle un reconocimiento y un agradecimiento a la Secretaría de Defensa, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, que nos han estado apoyando en estas labores. La verdad, no solo en algunos casos con el orden social, con la presencia o la proximidad, como se le dice, sino hasta en las labores de encostalamiento de arena, o sea, metidos todos, la verdad, muy agradecidos con ellos. Particularmente quiero hablar de lo que ha pasado en el ángulo, por lo tanto, lo que sucede en Niños Héroes y en el Gavión. El miércoles tuvimos una 60 a la altura de San Martín de Tetlixpan, prolongación Jalapa, calle Alcatraz en la Quebrada. La presa del ángulo, cuando inicia esta lluvia, la presa del ángulo estaba a 70 centímetros, o sea, estaba prácticamente sobre el Valle de México. Sobre el Valle de México cayeron 78,000 millones de litros de agua, o sea, 78 millones de metros cúbicos. En litros son 78,000 millones. Eso fue lo que llovió en el Valle de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México decía que en la ciudad, que también sufrió estragos ese día llovió lo que generalmente llueve en un mes. Ese fue el nivel de lluvia que alcanzó también la Ciudad de México. Estuvimos en el reforzamiento del monitoreo. Aquí hay algunas imágenes de lo sucedido ese día. Ese día yo generalmente los jueves tengo una transmisión, la suspendí. Bueno, no faltó, ahí sí, fíjense cómo son algunos, ¿no? Hubo un medio, no voy a decir quién, a favor les hacemos, pero hubo un medio que dijo que mientras estaban las labores de la presa del ángulo, yo estaba hablando sobre los temas de Donald Trump en la transmisión. Digo, o sea, ni vio la transmisión. O sea, es el colmo, pues, o sea, ya la pura consigna. Se dio el quemón el muchacho lástima que es de Acatlán. Sí, una vergüenza. Pero bueno, suspendimos la transmisión, hicimos una transmisión especial para hablar de lo que estaba sucediendo en materia de afectaciones. Ese día, al día siguiente, el viernes, atendimos inundaciones, encharcamientos, con apertura de pozos de visita en la unidad Niños Héroes, con el llamado desfogue controlado y la operación de 2 bombas Thompson para agilizar el desfogue también Niños Héroes y el seguimiento de la situación en la unidad Mariposas. Este tema no lo quiero dejar de especificar. Todos o todas, creo, aquí ubicamos la presa del ángulo. Cuando se llena la presa del ángulo e incluso empieza a salir, todos ubican esa reja, empieza a salir, no significa que estén cerradas las compuertas, significa que
las compuertas están, o alguna de las compuertas operando a su máxima capacidad. Detrás de eso está el tubo del desfogue, que está generalmente opera, ahí ya no hay manera de hacerlo de otra forma, a tubo lleno, como se dice. Pero aún así el agua sale de la presa y comienza un escurrimiento por toda la avenida del Quetzal. Y eso llega hasta la unidad Niños Héroes. Genera un encharcamiento muy importante en Niños Héroes. Ahí en Niños Héroes se tienen colocadas 2 bombas Thompson. Esas bombas no las opera propiamente la administración municipal. Es importante también que se sepa. Esas bombas las opera personal de la CAEM, sí, en coordinación con nosotros, pero personal de la CAEM. ¿Qué es lo que hacen estas bombas? Reciben el escurrimiento y lo inyectan al drenaje para que llegue al emisor. Para eso es esas bombas. Ahora bien, ese trabajo se puede hacer mientras no recibes agua. O sea, mientras no está lloviendo. Mientras está lloviendo, no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque el drenaje viene saturado. También por eso no se pueden operar las 2 compuertas al mismo tiempo. Porque si se satura el drenaje, entonces lo que pones en riesgo son los drenajes domiciliarios. Entonces esa agua puede salir por los drenajes de las personas, por eso se tiene que hacer de manera controlada. Por eso se espera que baje la lluvia, ¿no? Y se inicie el trabajo de bombeo. Yo vi una transmisión de un personaje, ¿no? De un fulano, diciendo que no estaban operando las bombas porque no había visto. O sea, ya es el colmo, diría yo, ojalá sea mala fe y no ignorancia. Pero aseverar ese tipo de cosas es de una vileza, pues, de una miseria humana, que solo se explica así descrita por quien lo hace, ¿no? Entonces, eso es como funciona. Por eso se espera que disminuya la lluvia y entonces el personal de CAEM inicie el trabajo de rebombeo. Yo he insistido sobre este tema, no es una valoración personal, es una valoración que hemos tenido en conjunto con la CAEM, con el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza, particularmente con su área del organismo de agua. Hay una coincidencia técnica, no política, porque además incluso se sabe que el gobierno de Atizapán de Zaragoza pertenece a una fuerza política distinta a la que a mí me llevó a la presidencia municipal. Sin embargo, hay una coincidencia técnica de que la única solución definitiva para el tema Presa del Ángulo es la construcción del colector Quetzal, que implicaría que toda esa agua, tanto de presa como de escurrimientos, se inyecte de manera directa al emisor. Esa es la única posibilidad de solución definitiva. Estamos hablando de una obra que ronda los 150, 180 millones de pesos. ¿Es subterráneo? Sí, claro, subterráneo. Es subterráneo. ¿No? Entonces, esa es la solución definitiva para esta problemática. ¿Por qué digo que es la única? Porque quizá también muchas y muchos de ustedes que conocen muy bien la historia del municipio se acordarán que antes había unas mayores porciones de territorio en donde desfogar y que esas porciones de territorio fueron invadidas, ¿no? Con la complicidad de administraciones municipales. Colocaron ahí bodegas, colocaron ahí patios de encierro, de trailers, y entonces ahora es imposible desfogar en esa zona. Bueno, la policía también, la policía municipal, estuvo en labores de proximidad asistiendo a la población, y también todo nuestro reconocimiento, no solo a la policía municipal. Este trabajo lo encabeza Protección Civil, el maestro Ricardo, pero en conjunto con Cristian Laguna, nuestro director del organismo de agua, y también la comisaría.
Entonces estuvo ayudando en traslados en distintas zonas. Y el viernes volvió a llover alrededor de las 2 de la tarde, 2:15, y se siguió con el desfogue controlado y con la limpieza del vaso regulador. Como lo dije hace unos minutos, nos ha estado apoyando mucho el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Aquí hay algunos, incluso imágenes de compañeros, compañeras de la Secretaría de Seguridad haciendo labores de colocación de costaleras. La verdad, pues nuestro agradecimiento. Ahí está el maestro Ricardo y tenemos un video que queremos compartir con todas y todos ustedes y con la gente que también nos ve sobre las labores de la semana pasada. Adelante. Gobierno de Cuautitlán Izcalli, servir con pasión. Ahora les quiero compartir a ustedes y a toda la gente que nos ve una gráfica de cómo se dio el comportamiento en la presa del Anglo. Miren ustedes, el miércoles empezamos la tarde con el 12% que les comentaba, de ahí hacia la noche subió al 32%. El jueves la teníamos en 21% y después empezó a llover y la tuvimos hasta el 91%. O sea, estamos hablando que pasamos del 21% al 91% en una sola tarde. Durante la madrugada y la mañana del viernes la logramos bajar hacia el 68%. Empezó a llover otra vez y para la noche del viernes tuvimos un pico de 96%. De ahí bajamos hasta el 23%. Ayer llovió un rato, pero no fue significativo para la zona, tanto en el caso de Izcalli como lo que recibimos de Chamacueros de Atizapán. Y hoy la tenemos al 5% con 30 centímetros. Esa es la condición en este momento en la presa. Así se veía la tarde de ayer, después de la lluvia. Bueno, pues hemos seguido también, además, realizando atención, preparación de fugas. Durante estos primeros 7 meses, con las cuadrillas del organismo, hemos reparado 1,859 fugas en diversos puntos del municipio y también hemos realizado trabajos preventivos, 91 rehabilitaciones, 302 sondeos, 30 mantenimientos a válvulas, 18 conexiones, y por lo que hace a temas de bacheo, de luminaria, durante esta semana en la Dirección de Servicios Públicos sumó 308 toneladas más de mezcla asfáltica, alcanzando una cobertura de 2.760 metros cuadrados. Tenemos algunas imágenes de este trabajo y este se realizó principalmente en la avenida Morelos, Adolfo López Mateos, Constitución, Citlaltepec, en la Henry Ford, Bosques de Bohemia, Emiliano Zapata, calle Rosa Negra, Calzada de Guadalupe, y la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura concluyó el trabajo de recarpetado de avenida Huehuetoca. La mezcla asfáltica restante que se colocó esta semana fue de 231 toneladas
alcanzando una cobertura, en el caso de desarrollo urbano e infraestructura, de 1,147 metros cuadrados. Entonces, el gran total de bacheo y mapeo y reencarpetado en lo que va de la administración de enero a la fecha, vamos ya en 10,653 toneladas, alcanzando una cobertura de 82,605 metros cuadrados. Yo quiero primero insistir en que por más que moleste, que no guste el comentario, no hay manera de que se sostenga el discurso de la administración anterior, de la administración del PAN, sobre la atención a las vialidades. Si no lo digo yo, pues es algo que repite la población. O sea, la población misma dice, pues esos baches no aparecieron de enero para acá. Y nosotros, cuando llegamos, hicimos un planteamiento ante una pregunta que nos hicieron sobre más o menos cuál era nuestra valoración del porcentaje de la infraestructura vial afectada, y generó controversia cuando dijimos que nuestra valoración era un 90% de la infraestructura vial con afectaciones. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico y tenemos evidencia de un 90% de la infraestructura vial dañada, pues no hay manera de sostener el discurso de que habían terminado de bachear el municipio. No hay manera, pues, no solo porque sus datos en términos de cantidades de mezcla asfáltica no dan, sino porque tampoco, digamos, en términos empíricos, se puede demostrar recorriendo las calles. Por cierto, quiero también aprovechar para agradecer la sensibilidad de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. La semana pasada dijo que el gobierno federal apoyará también la rehabilitación de la México-Querétaro, además de estar sumada a los trabajos del Oriente, del llamado Plan Oriente. Ha planteado también una estrategia de apoyo, de ayuda a la México-Querétaro. Bueno, también durante esta semana la Dirección de Servicios Públicos continuó con la instalación de luminarias, alcanzando un total consolidado de 3,874, en vialidades 1,244, en comunidades 2,043, punta poste 344 y en bajo puente 243. También durante esta semana hicimos una visita, un recorrido en la colonia Cumbria. Nos habían hecho reportes también nuestras compañeras, ahí son compañeras guardianas del pueblo, ya tenían identificada la problemática. Esta semana, hoy, empieza un trabajo de bacheo justo ahí en Cumbria. Se tienen identificadas las luminarias que vamos a cambiar, se hará trabajo de balizado, de desmalizado, y bueno, pues esto también lo estamos haciendo en coordinación con autoridades auxiliares, particularmente con el COPASI. Era importante intervenir en términos de imagen urbana porque se tenían ahí en el parque abandonadas desde hace mucho tiempo patrullas que ya no tenían ningún uso, ¿no? Bueno, pues tienes ahí vecinos, esas son, fueron retiradas la semana pasada y pues inicia el trabajo en esa misma zona de desmalezado, de bacheo, de balizamiento y de cambio de luminarias. También estamos resolviendo el tema de un árbol en una escuela, pero la escuela no nos ha ayudado con el trámite, sin embargo estamos insistiendo con ello. Y también ahí en esa misma zona se realizó el cierre de algunas unidades económicas reportadas de venta de alcohol que no contaban con los permisos correspondientes y se realizaron las clausuras correspondientes. Estas fechas también, por digamos el tipo de fecha y el tipo de clima,
son las fechas propicias para realizar jornadas de reforestación. La Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad ha estado trabajando en ello. Hemos reportado varias, les hemos mandado notas al respecto, que les agradecemos mucho que se conozcan. Pues se llevó a cabo otra jornada de reforestación, ahora en la laguna de Axotlán. Por cierto, en la laguna de Axotlán también se hizo una intervención, no sé qué tanto pudo alcanzar conocimiento entre la población, pero también tuvo como objetivo retirar y clausurar varios establecimientos dedicados a la venta de alcohol, que ya era, digamos, muy común en la laguna, y también fueron retirados estos establecimientos. Ahora se hizo una jornada de reforestación, se plantaron 200 árboles entre jacarandas, capolines, nísperos, tejocotes, encinos y ahuehuetes. También se dio una capacitación hacia los voluntarios sobre el proceso para plantar un árbol, como los cuidados y las condiciones que se necesitan para que puedan crecer, sobrevivir. La reforestación se planteó desde el inicio de año y se fueron verificando y seleccionando los árboles para que fueran los más idóneos para este sitio. Entonces, les queremos compartir a través de todas y todos ustedes un video sobre esta jornada. Gobierno de Cuautitlán Izcalli. Servir con pasión. Y como lo comentamos la semana pasada, alguien nos preguntó, perdonen mi memoria, alguien nos preguntó sobre el tema de si tenemos un catálogo de especies. Sí. Y bueno, sí tenemos, les decía que se los íbamos a mostrar, particularmente pues, de los dos viveros del Parque Central y del Lago Guadalupe. Dentro de ambos viveros se albergan un total de 81 especies de plantas, arbustos y árboles. El 80% son del Parque Central, el otro 20% del vivero en el Lago de Guadalupe. De acuerdo con el último censo, se registraron un total de 116.306 ejemplares dentro de ambos viveros, 60.806 dentro del vivero Parque Central y 55.500 en el vivero Lago de Guadalupe. De estos, 21 son especies arbóreas, 14 especies arbustivas, 41 especies de plantas, 5 tipos de enredaderas, y pues así es como tenemos este catálogo. Esta es, digamos, nuestra imagen. Este es un trabajo que ha realizado la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura con el acompañamiento de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Entonces se fue desde el inicio catalogando todo lo que se tiene, buscando cuando hay algún tipo de intervención que se tenga en las mejores condiciones, con lo más idóneo para cada tipo de intervención. Bueno, vamos a abordar la siguiente semana, ya no lo quisimos hacer hoy para darle tiempo suficiente, las intervenciones que se tendrán con concreto hidráulico. Va a venir la directora de Desarrollo Urbano a explicar ese tema, y yo quiero también aprovechar para agradecer la sensibilidad de la Junta de Caminos. Muchas y muchos de ustedes estuvieron presentes en una conferencia de prensa que dio la Junta de Caminos sobre el bacheo, el trabajo este año de bacheo, porque así se dijo, este año de bacheo
y el siguiente año de rehabilitación de periférico. Y lo que se planteó en esa conferencia de prensa fue que se iniciaría por los extremos. Se iniciaría por Naucalpan en dirección a Tlalnepantla y por Tepo en dirección a Izcalli. Ese fue el planteamiento de la conferencia de prensa de la Junta de Caminos. Ahora bien, hemos estado conversando porque si bien en el dicho suena bien, suena lógico, en la realidad no lo es tanto, ¿no? Se tiene que ser, en nuestra opinión, digamos, más estratégicos, haciendo un balance sobre afectación y no tanto sobre condición geográfica, ¿no? Entonces, hemos estado hablando y tenemos un acuerdo con la Junta de Caminos para iniciar trabajos de manera conjunta, Junta de Caminos y el municipio de Cuautitlán Izcalli, sobre las afectaciones en periférico, en la México-Querétaro. Si todo sale bien, podríamos iniciar trabajos esta semana. Nos estamos poniendo de acuerdo en horarios y también en que, pues en una parte que es importante, ¿no? De los dineros, de qué le toca poner a cada quien, pero es muy posible ya que arranquemos esta semana. La verdad es una muy buena noticia para nosotros. Quiero agradecer la sensibilidad de todo el personal de la Junta de Caminos, particularmente agradecerle a su titular, a Ariel Juárez, y también a Tere, a la encargada del despacho de Administración y Finanzas, por su sensibilidad para que podamos intervenir la zona industrial y también la zona de Perinorte, que es, digamos, los puntos más álgidos donde prácticamente no solo hay afectaciones a vehículos, sino en general se detiene, se genera un alto total. O sea, hay muchos problemas de tráfico porque se genera prácticamente un alto total para brincar el bache y seguir adelante. Entonces la afectación sí es muy, muy, muy importante y por eso queremos agradecerles y era importante darles esta noticia. Ya solo estamos afinando los detalles de asfalto, maquinaria, en qué horarios. Por cierto, quiero aprovechar también para decirlo. Yo sé que ustedes, que son conocedoras y conocedores de la administración pública municipal, lo saben, pero no necesariamente toda la población. Muchas veces la gente nos pregunta por qué no se trabaja de noche. Esa es una de las preguntas recurrentes. Bueno, no se trabaja de noche porque el personal, la mayor parte del personal sindicalizado, no trabaja de noche. Para lograr un trabajo de noche se tendría que pagar horas extras, ¿no? De hecho, la semana pasada tuve yo reunión con algunos integrantes del sindicato, porque ya vendrá la discusión del nuevo contrato colectivo de trabajo, y yo hacía un planteamiento que lo quiero dejar solo ahí como planteamiento. No es, todavía no voy al debate ni pretendo generar polémica, controversia, pero aquí tenemos un esquema en algunos casos, del llamado 24/72. O sea, personal que trabaja 24 horas seguidas y descansa 72. ¿Sí? Y en mi opinión, que es solo eso, en mi opinión, no es lo más eficaz ni lo más eficiente. Yo preferiría un esquema de 4 turnos. Todos los días en 4 turnos. De tal manera que eso incluso nos pudiera permitir tener personal dispuesto en la noche. Una de las principales problemáticas que enfrentamos es que en la noche no tenemos guardias. Todas las guardias son de personal de confianza. Y es muy importante tener estas guardias. Entonces, nosotros hemos hecho un planteamiento ya, al menos levanté la mano para decir, a mí se me ocurre que lo hagamos de otra manera. Claro,
Mi planteamiento no fue recibido así con muchísimo agrado, ¿no? Pero bueno, es mi planteamiento, ¿no? Y los espacios de negociación de los contratos colectivos de trabajo son para eso, para hacer planteamientos, poniendo en el centro de la discusión lo más importante, que es la atención a la población. O sea, ¿qué es lo más eficaz y lo más eficiente para atender a la población? ¿Sí? Respetando desde luego pues las conquistas laborales. Eso también hay que tenerlo claro. Hay una condición en la que también nosotros enfrentamos un reto y es nuestra responsabilidad también comenzar a resolverlo. Seguramente también ustedes lo saben, pero tenemos gente muy mayor en el sindicato, que es pues prácticamente ya inhumano que permanezcan haciendo labores. Entonces ya tendremos que hacer ahí una revisión de índole financiera para ver cómo logramos tener una partida que nos ayude a ir ya generando las condiciones para que esta gente pueda retirarse a su casa. En algunos casos pues prácticamente solo vienen a pasar lista, y no porque ellos no quieran ayudar, sino porque técnicamente, o sea, humanamente no tienen manera de hacerlo. Entonces eso, claro, es una cosa que nosotros tendremos que enfrentar como reto financiero, pero yo también apelo a que quienes sí puedan lo hagan de otra manera, ¿no? Por cierto, seguramente se sabrá, pero ya empiezan a hacer labores de desmalezado, de pintura, de todas las zonas de bombeo, de todos los cárcamos, de los pozos, porque yo también les decía eso. Es que hay algunos compañeros, compañeras del personal que llegan y abren, ¿no? Y hacen una revisión de los equipos y es todo lo que se hace. Yo sé, ¿a poco en el resto de las 24 horas no podemos desmalezar, pintar, mantener en mejores condiciones el espacio? Entonces eso es parte también de la relación con la fuente de trabajo, que en la tradición sindical siempre ha sido también importante, la dignificación. Entonces ya hubo sensibilidad de parte de eso y se están teniendo estos trabajos. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con todos ustedes, y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Para la ronda de preguntas, Alejandro Carrillo, de la revista Péndulo, por favor. Hola, presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, yo quisiera preguntarte en materia de límites territoriales, tras el conflicto que se da entre los municipios de Cuautitlán y Teoloyucan, saber si ya están claros los límites territoriales en esta zona de Puente Grande con Izcalli, si ustedes ya decidieron si van a seguir este litigio que se da ante la Suprema Corte después de la resolución de la legislatura. Y sobre el colector que nos comentas, saber si ya se planteó ante el gobierno federal la obra y si podría ser posible que se ejecutara durante esta administración. Y finalmente, si tú desde tu punto de vista ves que es necesario que Izcalli se sume al Mando Unificado Oriente, o si se debe de impulsar un plan regional de seguridad en esta zona del Valle de México. Gracias, Daniel. Chale, fue un chorro. La primera cosa. Límites territoriales. Miren, del tema de límites territoriales, yo lo he dicho, sé que no genera tampoco mucha simpatía, pero en el caso de los límites territoriales de Izcalli con Cuautitlán, México, está muy claro el asunto. El diferendo lo ganó Cuautitlán, México. Yo hice críticas incluso durante la etapa de mi condición de dirigente en oposición. Hice críticas al gobierno de mi propio compañero de Morena por la forma, en mi opinión, tan deficiente en la que se defendió el territorio municipal. Pero ahí hay una cosa juzgada, ¿sí?
y aunque se llevó ante la Suprema Corte, no hay una variación en el tema de ese diferendo. Ahora bien, lo digo por el tema de lo que está pasando en recientes días, tiene que imperar la prudencia y la mesura. ¿Sí? No es el único caso, no ha pasado solo esta vez. Hace poco se tuvo que suspender el concierto de Maldita Vecindad, no me acuerdo quién más tocaba, pero sé que tocaba Maldita Vecindad, justo por un diferendo de esas características. Y en mi opinión sí hay algunas actitudes de abuso de poder en medio del diferendo. ¿Sí? Entonces ahí tiene que haber mesura, tiene que haber prudencia. Porque no basta solo con la resolución. Ustedes que son conocedoras y conocedores, les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo previsto para la materialización de la sentencia? O sea, ya hay sentencia. Y luego, ¿cómo se materializa? Porque también, quien dice yo ya quiero tributar, quien dice yo ya quiero que se me paguen a mí los impuestos, no nomás tributas, también dotas de servicios. Es decir, si todos los lugares donde se tiene un conflicto limítrofe, entonces dijeran, entonces te cortamos agua y te cortamos drenaje, porque ahora tú tributas. ¿Esos territorios están listos para dotar de agua y drenaje con infraestructura propia hoy? Entonces, pues, ¿qué tiene que caber? Pues la prudencia, la mesura. No solo son actividades comerciales, hay otras cosas que resolver ahí. Y esos son, dirían en el argot, ¿no? Lo que el legislador no previó. O sea, hay una previsión de los mecanismos de solución de controversias en la Comisión de Límites Territoriales, pero no hay mecanismos de materialización para una sentencia de estas características que se tienen que prever, ¿no? Entonces, eso no está y entonces se tienen que poner de acuerdo, pero lo que no puede darse bajo ninguna circunstancia son escenas como las que lamentablemente se dieron a conocer en muchos medios de comunicación. O sea, es muy lamentable, y más aún tratándose, o sea, está mal de por sí, pero duele más tratándose de compañeros de nuestro movimiento. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, eso por lo que hace el tema de límites territoriales. Por cierto, yo vi y se aclaró, espero, porque también dijeron que nosotros participamos en el recorrido de un tema ahí en Tepo, y nosotros no estuvimos. Ahora sí que, como dicen, a nosotros no nos metan. Nosotros no estuvimos en eso, ni hubo presencia de ningún representante de nosotros, no. Fuimos convocados a una reunión en Tlalnepantla para ver temas de movilidad, y después se supone que se le iba a dar continuidad a esa mesa, pero al recorrido que se dijo en Tepo, y nosotros como gobierno municipal no estuvimos presentes. Lo digo también porque a veces se declaran cosas. También en alguna ocasión nuestra compañera presidenta dijo que hablaría conmigo para no me acuerdo qué tema. Yo no he tenido comunicación, entonces es mejor así, con toda transparencia. Por lo que hace en el tema del colector Quetzal, sí, de hecho nosotros establecimos una mesa, hay una mesa intermunicipal que solo está dedicada al tema de Presa del Ángulo y en general de cuerpos de agua, que se celebra de forma itinerante Atizapán, Nicolás Romero, Izcalli, y así nos vamos turnando la mesa. En esa mesa se ha planteado, y ahí participa CAEM y también participa Conagua. Ahí es donde se ha planteado el tema del colector, que va muy bien. Entonces todo el mundo tiene claro ahí lo que le toca hacer. ¿Se va a materializar en nuestra administración? Espero que sí. Estamos haciendo todo
para que pueda ser una de las cosas que nuestro gobierno logre heredar, la solución definitiva a un conflicto al que no se le ha querido entrar de manera definitiva. Porque también, claro que genera un reto en términos sociales, pero pues así es el gobierno. O sea, se enfrentan retos, se tiene que hacer de la mejor manera y pues nosotros también somos conscientes de que para eso también votó la gente por nosotros. No solo son para los aplausos, también se enfrentan retos, también se construyen mayorías, se tienen que construir consensos, se tiene que sensibilizar, se tiene que explicar y en función de eso. Y lo otro que me preguntaste al final fue... El tema de seguridad del plan unificado. Miren, nosotros fuimos invitados a una reunión con los municipios Oriente, que fue la reunión donde nos entregaron las órdenes de aprehensión vigentes y que derivó en una serie de mesas de trabajo con las distintas fiscalías. Yo creo que es correcto el planteamiento que está haciendo la presidenta. Yo lo he dicho en algunas entrevistas, la policía más grande del país es la policía municipal. Es la más grande del país. Solo que no actúa de manera homologada. Entonces yo claro que creo que las policías municipales deberían de actuar con procedimientos homologados, con estrategias homologadas, ¿no? Y eso, en mi opinión, no viola la autonomía municipal. Cuando empiezan con el tema de que no, es que yo con la federación no, porque viola la autonomía municipal, híjole, ya suena a otra cosa, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, si hubiera un planteamiento de esas características, por supuesto que sí estaremos interesados y claro que jalaríamos. Sí, siguiente. Victoria Muñoz, Diario Juvenil. Alcalde, en relación a lo que nos comentaba sobre las sanciones de las páginas estas que malinforman, ¿ya tiene pensado en tomar alguna acción contra ellas o seguirá el tema? En relación a lo del colector que estaba comentando del compañero, estas problemáticas que se presentan, ¿se refiere a las colonias que intervienen? Porque me comenta en relación a lo social. Y luego dice que recibió, o sea, usted había comentado que recibió el municipio con afectaciones al 90% viales. Y ahorita, ¿qué porcentaje más o menos lleva en avance el municipio en bacheo y luminarias? Gracias. Miren, en el tema de las páginas, pues es parte de que como, digamos, gente que nos dedicamos a lo público, debemos entender la era en la que nos tocó vivir, ¿no? Nosotros, algunos de nosotros, bueno, aquí todos, ¿no?, pertenecemos a una generación que nos tocó la inexistencia de redes, ¿no? O sea, cuando éramos más jóvenes no existían las redes y ahora existen. Tiene la virtud que existan porque logramos en gran medida romper un cerco informativo, ¿no? Logramos que la población pudiera acceder, ¿no?, a informarse de manera alternativa y también enfrentamos retos y uno de los grandes retos que se enfrentan es la infodemia, ¿no?, que cualquiera es capaz de ir a mentir, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo vi algunos reportes, ¿no?, y pues en términos de manejo de información, pues cada quien le hace como quiere, ¿no? Si yo ahorita le pido a uno de nuestros compañeros fotógrafos que tome una foto aquí y el compañero fotógrafo, como se dice, cierra la toma, yo puedo decir que me reuní con 2,000 personas, faltando completamente a la verdad y tratando de acompañarla con una toma cerradita, ¿no? Dices, oye, pero ahí se ven nada más 2 columnas de 4. No, sí, pero llegaban hasta el estacionamiento, ¿no? O sea, así en filita, pero al estacionamiento. Y dices, pues eso no es cierto. Pues uno tiene que enfrentar eso, ¿no? Ayer, por ejemplo, con un tema de manifestación decían,
ábrale la toma, ¿no? Si le abres la toma, pues ahí ya está más claro, ¿no? Entonces hay que resistir, ¿no? Y hacer estos ejercicios. Está bien que me digan, pero yo contesto. La réplica. O sea, tengo mi derecho, mi legítimo derecho a contestar, ¿no? Entonces, bueno, sí, la resistencia social tiene que ver con las comunidades. En mi opinión, tiene mucho que ver con desinformación. Se tiene que hacer un mayor trabajo de acercamiento, de información, de sentarse en asambleas, explicar cómo es el proceso. Les pongo un ejemplo, ¿no? El Tren Maya. Pues claro que enfrentó resistencias y se tuvieron que hacer un chorro de asambleas para sacar adelante la obra. El aeropuerto mismo enfrentó resistencias y se tuvo, bueno, ahí fuimos hasta una consulta, había los que defendían que el lago de Texcoco, el Nahor Carrillo, no era lago, ¿no? Ahora es hasta un parque. Ahí está viendo las estadísticas, pasamos de la presencia de 30,000 aves, ¿no?, en la zona, ya cuando estaban acabando con él, a más de 140,000 aves ahora en la zona. Entonces, todo enfrenta resistencias, claro, por supuesto. Y la labor será ir a hacer el toque de puertas, las asambleas, explicar el proyecto, hasta que le quede claro a todo el mundo. Y hasta convencer a todo el mundo, a la mayoría, si alguno no queda convencido. Entonces eso se tendrá que hacer. Y con gusto te preparamos una tarjeta que expondremos aquí sobre porcentajes de avance. Claro que sí. Muchas gracias. Adelante. Inocencio Sánchez, frase 2000. Buenos días, alcalde. Preguntarle la situación del adulto mayor acá en Cuautitlán Izcalli. ¿Cómo van los programas referentes a este sector? Y ya que en este mes se celebra el Día del Abuelo. Y en torno también a estos señalamientos de malos manejos por parte de la titular del área en cuestiones de cuotas y para los propios festejos a este sector. Y por otro lado, ¿cómo va la situación con la empresa Cura, los acuerdos? Miren, el tema en general de adultos mayores de programas, como se sabe, no es un asunto de orden municipal, ¿no? Todos los programas de adultas y adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos este tipo de programas, El Médico en tu Casa, son del gobierno federal y los procesa la figura de la delegada o delegado de programas sociales. En nuestro caso es delegada, ¿no?, nuestra compañera Xochitl. Entonces ella es la delegada de programas sociales, pero le puedo con todo gusto pedir que nos comparta una estadística. De lo otro que me preguntas, la verdad es que yo he visto solo algunos trascendidos, ¿no?, en los temas de DIF. No es así. La compañera Alicia Mercado, que es la presidenta del DIF, es una compañera pues, con sensibilidad social, ¿no?, pero seguramente tendremos que estar sacando un comunicado para esclarecer cualquier otra situación. ¿Me preguntaste algún minuto?